saqueamos de los platos de cultivo para entrar en los hospederos. La gran mayoría de las cosas que se han hecho en replicación ha sido en células en cultivo, lo que ha establecido los principios básicos en replicación viral. Ahora hablaremos de infecciones en algunos hospederos, entre ellos las personas. Hablaremos de cómo los virus causan enfermedades. La tercera parte de la estrategia de la que hablamos en la primera sesión, de cómo los virus se establecen en una población. Lo primero, claro, es cómo los virus empaquetan el genoma, y el genoma codifica todo lo necesario para hacer más virus. Y la tercera parte es que el genoma viral se tiene que establecer en una población. No sería muy bueno para los virus si solo pudieran infectar células en cultivo. Necesitan existir también en la naturaleza y es de lo que hablaremos hoy. Cada hospedero vivo en la actualidad, todos ustedes y cualquier otro animal que es infectado por un virus, debe tener una defensa inmune para contender con la infección, no solo de virus, sino de otros patógenos, así como tumores que se desarrollen. Todos ellos tienen que ser eliminados por la respuesta inmune. Y por otro lado, los virus tienen que contrarrestar eso. Un virus será eliminado si no es capaz de contrarrestar la respuesta inmune. Hemos aprendido de esto en los últimos 10 o 20 años, y realmente es impresionante. Esta batalla entre virus y hospederos siempre está cambiando. El virus supera la defensa del hospedero a través de alguna mutación, y después el hospedero también supera esta mutación. Podemos rastrear estos cambios mediante la historia filogenética. En las próximas lecciones lo veremos. Como les dijimos en el principio, los virus se encuentran en todas partes a nuestro alrededor. Vivimos en una nube de virus, pero la mayoría de las infecciones no tienen mayor consecuencia. Muchas son asintomáticas. Tal vez el virus se replica, pero no hace todo lo necesario para provocar alguna enfermedad. De hecho, muchas infecciones ni siquiera comienzan, porque como veremos, si algunos virus llegan a la piel, no inician la infección. Las partículas infecciosas son destruidas o no se replican lo suficiente, provocando infecciones asintomáticas o inaparentes. Utilizaremos estos dos términos refiriéndonos a lo mismo. Si el virus no llega a las células, no hay infección. Puede infectar una o dos células, y obviamente estas células tienen una infección, pero en términos de organismo, definiremos una infección como algo que activa la respuesta inmune. Una infección asintomática se mide a través de los anticuerpos producidos. No hay síntomas, pero la defensa inmune está activada, y se sabe que hay una infección al medir los anticuerpos producidos. La respuesta inmune se toma como una medida. Estas son las infecciones inaparentes. Hablaremos mucho de ellas. El virus se replica, se esparce dentro de nosotros, pero estamos bien. Y quizá este es el resultado de la mayoría de las infecciones. Cuando se llega a desarrollar una enfermedad, probablemente es debido a un accidente o falta de comunicación de algún tipo. Un ejemplo es la infección de los virus del oeste del Nilo, un flavivirus transmitido por el mosquito Culex, que se muestra aquí. Es un virus de RNA de cadena positiva, con una envoltura que contiene glicoproteínas. No se encontraba en Estados Unidos hasta 1999. Inicialmente, se descubrió en África y prevalecía en esa área, pero en 1999 llegó a Estados Unidos. Es una historia muy interesante. Fue un verano con altas temperaturas. Primero llegó a Nueva York y se esparció por todo el país en menos de 4 años. Comenzó en Queens y ahora se encuentra en todos lados, en Estados Unidos, México y en Canadá. Se encuentra hasta en Alaska. En esos 4 años se infectaron 1 millón de personas. Se midieron los anticuerpos. Había interés en saber cómo este virus se esparcía, ya que era un virus nuevo en el país. Había mucha vigilancia. El 20% de las personas tuvo fiebre, aunque claro, si no había un diagnóstico, no sabía de dónde venía la fiebre.
y solo 1% de las personas desarrolló una enfermedad neuroinvasiva. El virus llegó al sistema nervioso central, causando encefalitis. Muchas personas se infectaron, pero no presentaban una enfermedad aparente. Esto es un problema. Si no hay una enfermedad aparente y alguien infectado dona sangre, puede transmitir la infección. Se tiene que revisar la fuente de la sangre para ver si el virus está presente. Esto es un gran problema en una epidemia, porque al menos que tomen muestras de todas las personas y busquen el virus o anticuerpos contra él, va a ser muy difícil detener la infección. Este es un problema muy común con las infecciones inaparentes. No se puede detectar lo suficientemente rápido. En la actualidad, se conocen muchos aspectos de las infecciones y de su detección. Sin embargo, esto no siempre fue así. Regresaremos en el tiempo para hablar un poco de cómo evolucionó nuestro conocimiento en el tema. Por muchos miles de años no se tenía idea de qué era lo que provocaba que la gente se enfermara. Se sabía que la gente se enfermaba de manera espontánea, y algunos mejoraban y otros enfermaban, y esto se atribuyó al aire tóxico, miasma. Influenza se llamó así por la palabra influencia, de algo, no sabían de qué. Es un nombre viejo que viene de hace muchos años atrás. Hasta finales de los 1800, el médico alemán Robert Koch asoció a las bacterias con enfermedades. No mucho antes, Louis Pasteur había dicho que existían microorganismos que se multiplicaban y que no eran generados de manera espontánea. Koch dijo que estos microorganismos podían causar enfermedades y estableció los conocidos postulados de Koch, que se tenían que cumplir para poder probar que cierto agente causaba una enfermedad. Él inventó la palabra patógeno, que usaremos todo el tiempo, aunque es incorrecta cuando es un virus el que causa la enfermedad, y la mayoría del tiempo no lo hace. Uno de los primeros virus humanos que se identificó fue el virus de la fiebre amarilla. La fiebre amarilla era conocida como una enfermedad desde hacía muchos años. Era una enfermedad terrible, altamente letal. Evitó la colonización de muchos lugares. Estuvo en muchos lugares, tan al norte como lo es Boston en Estados Unidos. El virus se identificó en 1901. Esto se consiguió al tomar suero de una persona enferma. Fue llamada fiebre amarilla porque las personas se ponían amarillas. Sufrían ictericia debido a que la enfermedad afectaba al hígado. Entonces tomaron un poco de suero de una persona enferma. Lo filtraron para asegurar que era un virus e infectaron otra persona con ese suero. En ese tiempo sí se podían hacer este tipo de experimentos. Esta es una pintura famosa que muestra uno de los incidentes en la historia de la fiebre amarilla. Carlos Finlay, el caballero que se muestra aquí, es un médico en Cuba. Cuba tuvo problemas con la fiebre amarilla alrededor de 1880 y dijo que parecía que la enfermedad se transmitía a través de mosquitos. Hizo algo de epidemiología y lo descifró. En ese tiempo, había una gran presencia militar de Estados Unidos en Cuba, y las tropas se enfermaron de fiebre amarilla. Walter Reed era un militar estadounidense que fue a Cuba para tratar de ver qué estaba pasando, y mostró que el causante era un virus que era transmitido por mosquitos. Ellos hicieron experimentos de transmisión de humano a humano, y muchos de estos voluntarios murieron. El mismo Lacer, quien se ofreció como voluntario para ser picado por un mosquito, murió. Hay una enfermera muy famosa de Nueva Jersey, Clara Mass. Ella participó en uno de estos experimentos y también murió. Esta es la historia de la fiebre amarilla, 1901, el primer virus de humano y transmitido por un mosquito. En el resto del curso hablaremos de patogénesis viral, de cómo un virus causa una enfermedad en un hospedero. Atenderemos muchas preguntas en varios aspectos diferentes. ¿Cómo un virus entra en el hospedero? ¿Cómo responde el hospedero?
dónde se replica el virus, cómo se esparce dentro del hospedero, en cuáles tejidos se replica. ¿Es una infección rápida, una infección aguda o es una infección crónica o latente o de larga duración? Y después, ¿cómo se transmite a otros hospederos? Estas son las preguntas que revisaremos al estudiar patogénesis. Ahora, ¿cómo se inicia una infección? ¿Cómo somos infectados por un virus? Lo primero que se necesita es tener suficientes partículas virales. Si solo tienen 2 partículas, es muy probable que no se infecten. Deben tener más, y el número varía de acuerdo al virus. Las células donde inicialmente entra el virus deben ser accesibles, susceptibles y permisivas. Ahora ya saben lo que significan esos términos. Las células deben de tener los receptores adecuados para el virus. Internamente deben ser permisivas para la infección. Y después, el sistema de defensa del hospedero debe de estar ausente o defectivo, o tiene que ser superado por la infección. Son muchas cosas que deben de pasar para que una infección sea exitosa. Como dijimos, el número de partículas virales necesarias para que alguien sea infectado varía de acuerdo al virus y al hospedero. En la mayoría de los casos, no se pueden hacer estos experimentos en seres humanos. Se pueden hacer en personas voluntarias con rinovirus que provocan resfriados comunes, con norovirus que causa gastroenteritis, pero no se pueden realizar pruebas con la gran mayoría de los demás virus. Hay muchas variables que afectan el número de viriones necesarios. Por ejemplo, la genética del individuo, las defensas, la virulencia del virus, el comportamiento social del hospedero, la edad, el ambiente, el clima, muchos aspectos que no se pueden cuantificar, pero que afectan el número de partículas que necesitamos para infectar a un huésped determinado. Los virus tampoco la tienen fácil. El ambiente está lleno de ellos, pero la mayoría están inactivados. Los virus son sensibles al ambiente, al calor, a la resequedad, a la luz UV cuando está soleado, y esta es una de las razones por la que los virus producen una gran cantidad de partículas, ya que tienen que superar todos estos problemas ambientales. Una vez que entran en un individuo, son sensibles a pHs bajos o proteasas que se encuentran en el tracto intestinal. Muchos virus no sobreviven el viaje a través del tracto intestinal. En un momento veremos que varios virus entran por ahí. Virus que infectan el tracto gastrointestinal tuvieron que evolucionar para ser resistentes a estas condiciones. Otra manera de evitar estos problemas es no estando libres en el ambiente. Por ejemplo, el virus de la fiebre amarilla se replica en humanos y después un mosquito los recoge directo de la sangre y lo lleva hasta otro individuo. De esta manera, este virus no estará expuesto a la luz UV o a la desecación. Sobrepasa estos problemas mediante el uso de un vector, en este caso un insecto. Muchas infecciones son transmitidas por contacto físico. Cuando estrechan la mano de alguien, le transmiten virus. O cuando hablan cerca de alguien, se emiten aerosoles que contienen virus. Estos virus tienen pocas posibilidades de ser inactivados. Hay muchas formas de evitar ambientes hostiles. Hoy hablaremos de conceptos generales en patogénesis, lo cual, nuevamente, es el proceso de provocar una enfermedad. Hay 2 componentes principales, no solo es el virus. Claro que se trata de lo que el virus hace, dónde y qué tanto se replica, y cómo mata o no a las células. Es un componente muy importante de la patogénesis. Pero también se trata de lo que hace el hospedero, de cómo éste responde. Y como veremos para algunos virus, los síntomas de la enfermedad que se presentan son provocados por el sistema inmune en respuesta a la infección. Tal vez se tiene la idea que los virus son los responsables de todo lo que nos hace sentir mal, que todos los síntomas son virales, pero de hecho es el sistema inmune. Hay muchos casos donde no se puede inhibir la respuesta inmune, aunque sería lo mejor. Las infecciones de las que hablaremos pueden ser desde benignas o inaparentes o leves, hasta letales.
Los virus atraviesan toda esta gama de posibilidades y después hablaremos de las bases de algunas de ellas. Luego veremos que algunas infecciones pueden ser muy rápidas. Las llamamos infecciones agudas. Pueden durar solo unos cuantos días o pueden ser persistentes, es decir, que duran años. Por ejemplo, 10 años para el virus de VIH. Pueden ser infecciones muy rápidas o muy lentas. El primer paso en una infección es ganar acceso dentro de nosotros o de cualquier animal que está siendo infectado. Son limitados los sitios que pueden ser infectados. Nuestros cuerpos son muy complicados. De hecho, no existen muchas vías por las que los virus puedan entrar. Aquí se muestran todas ellas. Pueden entrar por la piel. Hay varias superficies mucosas, la conjuntiva, los tractos respiratorio, digestivo y urogenital. Estas son las vías principales por donde los virus pueden entrar a nuestros organismos. Comencemos con la piel, el órgano más grande. Pesa alrededor de 5 kilogramos. Es una barrera muy buena para las infecciones, no solo porque la capa más externa está compuesta por células muertas. La piel tiene muchas capas, como se observa aquí. La capa más externa de la epidermis, el estrato córneo, está compuesto principalmente de células muertas. Estas células están mudando todo el tiempo y las células de abajo se mueven hacia arriba. Si un virus llega inicialmente a la piel y ésta no contiene heridas, el virus no se va a replicar porque las células ahí están muertas. Es una muy buena barrera para las infecciones. Además, hay bacterias que residen en la piel sin importar cuántas veces se lave o se limpie con alcohol. Hay un microbioma que debe de estar ahí y una de sus funciones es producir antivirales, compuestos que previenen que los virus se establezcan. Y no solo se encuentran en la piel, también en muchas otras partes del cuerpo. Estos microorganismos comensales que sintetizan inhibidores también mantienen un pH bajo, una buena barrera para la infección. Claro que si hay un corte en la piel, si nos llegamos a cortar, un virus puede entrar por ahí y después llegar a las capas subepiteliales. Las capas más internas de la epidermis contienen células vivas, pero no hay mucha vascularización ahí. No hay vasos sanguíneos que puedan transportar los virus a otros lugares, lo que hace que no sea un sitio ideal para replicarse. Muchas infecciones se quedan localizadas ahí. Pero más abajo se encuentran los tejidos subepiteliales, que están llenos de vasos sanguíneos y linfáticos. Si el virus es capaz de llegar ahí, se podrá replicar y esparcir. Los virus pueden pasar a través de la piel mediante cortaduras, piquetes de insectos, mordidas de animales como perros o mapaches, punciones con agujas en los hospitales. Obviamente la piel puede ser traspasada, pero es una barrera en sí. Ahora, las superficies mucosas son perfectas para las infecciones, puesto que están diseñadas para intercambiar material. Se introduce aire y nutrientes, y hay cosas que tienen que ser excretadas. Las superficies mucosas tienen células, son húmedas, son un lugar perfecto para introducir virus. Estas superficies no contienen muchas defensas naturales. Tienen unas pocas, pero dependen más de otro tipo de defensa para su protección, no como la piel, que tiene una capa de células muertas que constituye una buena defensa. Este es el tracto respiratorio. Hay otros tractos, pero primero analizaremos este. Aquí se muestra un acercamiento del tracto respiratorio y de las células que lo componen. Este es un muy buen sitio para que los virus sean introducidos. De hecho, es la vía más común por donde infectan los virus. Respiramos alrededor de 6 litros de aire por minuto. Todo el tiempo estamos muestreando lo que hay en la atmósfera y de todos los virus que hay en ella. El área de los pulmones es enorme, alrededor de 140 metros cuadrados y 300 millones de alveolos. Bastantes oportunidades para que los virus infecten. Tenemos el tracto superior, la tráquea, que está unida al tracto respiratorio interior, los bronquios, bronquiolos y los alveolos. Los virus se pueden replicar en cada nivel del tracto respiratorio.
Se replican principalmente en el tracto superior, provocando manifestaciones clínicas que se enlistan aquí como rinitis, que es el resfriado común, faringitis y laringitis. También se muestran los virus que provocan estas manifestaciones. Después nos movemos hacia la tráquea. El virus de la influenza normalmente infecta ahí. Es por ello que nos sentimos terrible. Tenemos dolor en la región de la tráquea. Si seguimos bajando y los virus llegan hasta los bronquios y los alveolos, se presenta una neumonía y entonces sí tenemos serios problemas. Pero como pueden ver, no todos los virus llegan ahí. El tracto respiratorio está rodeado de una capa epitelial que se muestra aquí. Tenemos las típicas células ciliadas epiteliales rodeando el tracto. Hay una capa de moco en ellas, la cual, como ya veremos, es una capa protectora. Es producida por las células calciformes. También hay una estructura debajo de la capa epitelial llamada la membrana basal, que provee de un tipo de barrera para los patógenos. Básicamente esto es lo que los virus ven cuando entran al tracto respiratorio, y a muchos de ellos les gusta replicarse en esas células. Debido a que el tracto respiratorio es muy vulnerable, tenemos defensas muy buenas, al menos en las personas sanas. Si no somos sanos, si fumamos, por ejemplo, vamos a arruinar la mayoría de estas defensas. Una buena defensa es el moco. Se sintetiza una gran cantidad por día, de 20 a 200 mililitros, en la nariz y en los pulmones. Todos los producimos, al menos que no tomemos el agua suficiente, pero es realmente importante. El moco siempre se está moviendo, a una velocidad de 1 centímetro por minuto. Hay un escalador mucociliar que toma cosas del pulmón y las mueve hacia arriba, y después las tragamos. Sucede lo mismo con el tracto superior. Virus o partículas que se alojan atrás de la garganta o en la faringe son transportados hasta la garganta, donde son engullidos. Cilios que se encuentran en la parte superior de las células mueven el moco hacia arriba. El moco atrapa las partículas que incluyen virus y, como dijimos después, son tragados. Si son patógenos respiratorios, se inactivarán en el estómago debido al pH bajo. Los senos nasales también filtran partículas. El tracto respiratorio además tiene células inmunes y anticuerpos que, junto con el moco, contribuyen a la protección. El tracto digestivo es otra vía por donde los virus pueden entrar a nuestro organismo. Esto es debido a que todo el tiempo estamos comiendo cosas. Comemos comida contaminada. Todos nos tocamos la cara muchas veces por hora, y si tenemos los dedos contaminados podemos introducirnos virus en la boca. Y claro, todo lo que pongamos en la boca se internará en el tracto digestivo. El tracto digestivo está diseñado para digerir la comida, y todo el tiempo está mezclando, lo que les facilita las cosas a los virus que deben contactar la pared para encontrar una célula susceptible. Y como mencionamos antes, los virus han evolucionado para ser resistentes a las condiciones ácidas y básicas y a las enzimas que se encuentran presentes en el tracto digestivo. Este tracto también está recubierto por células epiteliales. Aquí se muestra una sección transversal del intestino. Aquí tenemos el lumen, que es la porción interior, el cual está rodeado por vellosidades compuestas por células epiteliales. Y debajo de la capa epitelial se encuentran los tejidos subepiteliales. En el caso de los intestinos, también hay algunas células musculares, pero los virus pueden abrir paso a través de estas células, como veremos después. Aquí se encuentra una expansión de esta región. Las células epiteliales de los intestinos son llamadas enterocitos. También hay células intercaladas en los enterocitos, llamadas células M, que son células diseñadas para muestrear el contenido del intestino y asegurarse de que no haya antígenos inapropiados. Son células muy delgadas. Se puede introducir material por transitosis a través de estas células. También hay células inmunes debajo. Aquí se pueden observar linfocitos y macrófagos debajo de la célula M.
Ahí se toma el material que es introducido por la transitosis y es revisado por una célula T para asegurarse que no es propio o algo así. Básicamente revisan el contenido del intestino. Nuevamente, el tracto digestivo es un buen lugar para que los virus entren al organismo. El tracto urogenital es otra vía de entrada para los virus. Está protegido por pH bajo y moco, pero la actividad sexual introduce abrasiones que permiten que los virus entren. Por ejemplo, el virus del papiloma, que causa verrugas genitales, es introducido de esta manera. Este tipo de virus normalmente permanecen localizados, pero hay otros virus que inicialmente infectan el tracto urogenital, se replican ahí y después se mueven a otro lugar. Por ejemplo, herpes virus o incluso VIH. Este es otro portal de entrada. El ojo es otro, está expuesto. Tiene una capa de células cubriéndolo. Tiene buenas defensas. Cada segundo parpadeamos unas cuantas veces. Y el parpadeo tiene una función. Tenemos fluido en nuestros ojos y el parpadeo lava cualquier polvo que esté en el ojo. Es una buena protección. Cuando tenemos una infección en el ojo, usualmente es porque teníamos algo ahí. Lo tallamos y rasgamos la capa de células, abriendo una entrada por donde los virus pueden entrar. Cuando vamos con el oftalmólogo, al revisarnos, si los instrumentos que utiliza no están desinfectados adecuadamente, se pueden propagar virus de una persona a otra. Nadar en albercas que no tienen la cantidad adecuada de cloro para inactivar todos los virus también es una fuente muy común de infecciones virales. Los virus se pueden replicar en la membrana conjuntiva, la capa más externa del ojo. Es una capa de células muy delgada que se puede observar en esta imagen cubriendo la córnea y nuevamente se puede rasgar al tallar el ojo e introducir algún virus. Los virus también se pueden replicar en la esclerótica, una capa más gruesa que cubre la parte exterior del globo ocular, así como la córnea. Cuando los virus infectan la capa conjuntiva, frecuentemente inducen este sangrado que se muestra aquí. Es una conjuntivitis típica causada por un número de virus, incluyendo adenovirus. Da un poco de miedo ver un ojo rojo, pero se limpia de manera rápida. Estas son las vías principales de entrada a un hospedero. Básicamente es un resumen de todas ellas. Son las vías que los virus utilizan para entrar al hospedero de las que hablamos: los tractos respiratorio, digestivo y urogenital, los ojos y la piel. Se muestran los virus que utilizan cada una de estas vías. Algunos virus pueden entrar al organismo por varias partes del tracto respiratorio, pero los virus que afectan el tracto digestivo son exclusivos de este tracto, a excepción de adenovirus, que puede infectar ambos tractos, y hay serotipos que infectan específicamente el tracto respiratorio o el ojo. Ahora los virus ya lograron entrar a nuestro organismo. Ya vimos las principales vías por donde lo hacen. Lo siguiente es moverse hacia algún lugar. No todos los virus se propagan a partir de donde entraron. Hay algunas infecciones localizadas. Algunos virus pueden permanecer en un lugar. Es a lo que llamamos infecciones localizadas. Digamos que este es nuestro epitelio respiratorio. Los virus entran por ahí. Infectan una de estas células. Esta célula produce virus. Y después del virus se esparce a lo largo del epitelio. Recuerden que la membrana basal es una buena barrera que impide que los virus atraviesen. Por tanto, muchos virus son contenidos y se esparcen a lo largo del epitelio. Los rinovirus hacen eso y permanecen ahí. No llegan al sistema circulatorio y no pueden ir a ningún otro lado. Muchos virus están restringidos. Rinovirus, influenza, todos están confinados en el epitelio respiratorio. Otros tipos de virus son diseminados, lo que significa simplemente que llegan más allá del sitio primario de infección. El sitio primario es el lugar donde entra el virus y se multiplica. Y estas células iniciales
son células epiteliales del epitelio respiratorio. Y cuando el virus se esparce de ese sitio primario, lo llamamos diseminación. Algunos virus van y escogen un órgano en particular en donde se replican. Otros se replican en varios órganos y a eso le llamamos infección sistémica. Una infección sistémica es cuando varios órganos son infectados y para que una infección se disemine más allá del sitio primario de infección, es necesario romper barreras tanto físicas como inmunológicas. Aquí tenemos un buen sistema inmune, además la membrana basal que presenta una barrera física. ¿Cómo le hacemos? Como les mencionamos, en el intestino, entre los enterocitos, se encuentran las células M, cuya función es muestrear el lumen del intestino y debajo de ellas hay células inmunes. Estas células son muy buenas para atravesar la membrana basal y al hacerlo pueden llevar virus. Muchos virus pueden entrar en una célula M y después pasar a un linfocito o a un macrófago. Y estas células pueden después llevarlos al sistema circulatorio. Otros virus, cuando infectan a los enterocitos o a las células epiteliales respiratorias, causan una inflamación y esto causa una respuesta inmune. Varias células inmunes llegan al área afectada y secretan mediadores químicos que tienen una variedad de funciones, entre ellas causar una permeabilidad vascular, lo que ayuda a muestrear los antígenos de manera más eficaz, pero también rompen la membrana basal. La respuesta inmune provoca una inflamación y la inflamación termina rompiendo la membrana basal y después los virus pueden pasar a través de ella. Nuestra respuesta a la infección ayuda a los virus a esparcirse porque hace que haya más permeabilidad, hace que los vasos sanguíneos sean más permeables, que la membrana basal sea más permeable. La diseminación del virus depende de estos factores. Células inmunes que esparcen al virus, inflamación. También depende de dónde es liberado el virus en la célula infectada. Es importante recordar que estas son células polarizadas. Tienen caras distintas, apical y basolateral. Esto significa que son químicamente diferentes y algunos virus pueden ser liberados por una u otra o por ambas. Y esto puede afectar el que la infección permanezca localizada o se esparza sistemáticamente. Este es un ejemplo. Aquí están 3 cultivos de células epiteliales polarizadas, infectadas con 3 virus diferentes. En la parte superior tenemos al virus de influenza. Este virus es liberado por la cara apical de las células polarizadas y no por la cara basolateral. En el segundo panel está el virus de paperas, que también es liberado únicamente por la cara apical. El virus de la influenza permanece localizado en el tracto respiratorio. El virus de paperas no, pero hablaremos de eso después. En la parte inferior se encuentra el virus de estomatitis vesicular, BSV. Este virus es liberado por la cara basolateral de las células polarizadas. El virus de la influenza, que es liberado por la cara apical, permanece en el tracto respiratorio. En cambio, BSV, que se libera por la cara basolateral, provoca la infección sistémica, porque es liberado debajo de la membrana basal dentro del sistema circulatorio. El virus de paperas es llevado al sistema circulatorio por células inmunes que se encuentran presentes en el lumen del tracto respiratorio. Hablaremos de eso después. Pero si el virus solo dependiera de su liberación por la cara apical, permanecería en el tracto respiratorio. Para ilustrar el efecto de esta salida polarizada, veamos el ejemplo del virus Sendai. Es un virus parecido al de las paperas, un paramyxovirus, y normalmente es liberado por la cara apical de células epiteliales respiratorias. Se pueden infectar ratones con este virus y permanece en el tracto respiratorio, puesto que su liberación se da por la cara apical. Hace unos años, unos virólogos hicieron una mutante de este virus que podía ser liberada por ambas caras de la célula, tanto por la apical como por la basolateral.
Y cuando los ratones fueron infectados con esta mutante, ahora el virus pudo entrar al sistema circulatorio y causar una infección sistémica. Infectó muchos órganos. El solo hecho de ser liberado por la cara vasolateral permitió que el virus pudiera llegar al sistema circulatorio. De otra manera, hubiera quedado restringido al tracto respiratorio. Es un factor determinante para definir si un virus puede esparcirse o no. Una vez que un virus ha pasado esa mágica membrana basal, una vez que se encuentra bajo la capa epitelial, puede ir a cualquier lugar que quiera, porque bajo el epitelio se encuentran los tejidos subepiteliales que se encuentran vascularizados. Contienen capilares linfáticos y los virus pueden entrar en ellos. Aquí tenemos un nodo linfático con algunos capilares linfáticos. Los capilares linfáticos son muy permeables porque su trabajo es tomar fluidos de los tejidos y llevarlos al sistema circulatorio. Los virus pueden entrar en ellos debido a su alta permeabilidad. Una vez estando en los capilares linfáticos, eventualmente llegarán al sistema circulatorio general, porque como sabemos, están conectados. Si los virus entran a los capilares linfáticos, también lo harán en los capilares circulatorios y llegarán así al sistema circulatorio. Esto se conoce como diseminación hematógena. La presencia de un virus en la sangre, y una vez ahí, en unos pocos minutos, el virus puede ir a donde quiera. La presencia de un virus en la sangre también es llamada viremia, un aspecto muy importante de varias infecciones virales. Esta gráfica ilustra la viremia. Lo que se hizo aquí es tomar a un animal experimental, inyectar virus en la sangre de este animal, puede ser una inyección intravenosa, y después se midió la cantidad de virus en la sangre a distintos días post-infección. Se toman muestras de sangre y se mide el título viral, por ejemplo, por ensayo en placa. Lo que se observa aquí es que en el día 0, cuando se inyectó al animal, hay una gran cantidad de virus en la sangre y después baja. Esto es llamado viremia pasiva, porque el virus no se está replicando, solo está presente el virus que se administró, el inóculo. Después de varios días, se observa un pequeño incremento en el título viral. A esto se le llama viremia primaria. El virus se ha multiplicado en algún lugar dentro del animal y esta multiplicación ha dado lugar a más virus en la sangre. Unos días después hay un segundo incremento mucho mayor llamado viremia secundaria y esto es debido a que la viremia primaria ha llegado a otros órganos donde el virus se puede replicar. Tenemos entonces viremia pasiva, primaria y viremia secundaria. Mencionaremos mucho estos términos en lo largo del curso y es algo muy típico para varias infecciones virales. La viremia tiene varias consecuencias importantes. Primero que todo, nos permite diagnosticar muchas infecciones virales. Si hay alguna sospecha de que alguien esté infectado, se toma un poco de sangre y buscan la presencia de virus. Esto se puede hacer con muchos virus, pero si tienen síntomas respiratorios y es la temporada de influenza, no buscarán la presencia del virus en la sangre, porque no se encontrará ahí. Pero si sospechan que tienen otras infecciones, por ejemplo, si están inmunosuprimidos, se toma una muestra de sangre y ven si tiene VIH. Entonces, una de las consecuencias es que se puede diagnosticar la presencia de un virus en una muestra de sangre. Una segunda consecuencia se da en la donación de sangre. Si donamos a otra persona, debe de ser analizada para todos los virus que causan viremia. Por ejemplo, todos los virus de hepatitis, VIH y muchos otros virus que pudieran estar presentes. En el curso de los años, al descubrir nuevos virus, se comenzó a buscarlos en la sangre. Hubo un tiempo donde la sangre no se analizaba para ver si contenía algún virus, y por esta vía se transmitían las infecciones. Esto sucedía con VIH, que se descubrió apenas en los 80. Cuando no se sabía de él, se transmitía a través de trasplantes de sangre. Esto es algo muy importante que se debe de tomar en cuenta.
al menos mientras no exista otra fuente para obtener sangre. Ahora vamos a juntar todo lo que hemos hablado y lo pondremos en el esquema de una infección. Este es un virus de ratón que causa una enfermedad llamada viruela de ratón. Es un virus de la misma familia del virus de la viruela que infecta a humanos. Un virólogo llamado Frank Fenner hizo una serie de estudios pioneros hace muchos años, infectando ratones con este virus, lo que fijó las bases para entender cómo los virus se diseminan dentro de un hospedero. Aquí tenemos una infección esparcida por viremia primaria y secundaria, y eventualmente la enfermedad. Y el virus ha llegado debajo de la membrana basal, alcanzando el sistema linfático, y después llega hasta la sangre. Tenemos una viremia primaria. Es el resultado de la replicación del virus en la piel. Algunos de los órganos preferidos inicialmente de este virus son el vaso y el hígado. El virus entra a estos órganos, crece muy bien dentro de ellos, se replica en las células del vaso y del hígado, y se produce otra ronda más de virus, que también entra en el torrente sanguíneo, y esto produce la segunda viremia. Los niveles de virus serán mucho más altos que los de la primera viremia. Después de la viremia secundaria, el virus entra a la piel del ratón y se replica ahí, produciendo el sarpullido característico de la enfermedad. Este es un ejemplo de un virus que inicialmente se replica en el cojinete plantar, pero después se esparce a otros órganos y eventualmente a la piel. Este es un ejemplo de un virus que se disemina lejos del sitio inicial de replicación, del sitio primario, y causa la enfermedad en otro lugar. Y mientras esto sucede, mientras la infección procede, después de unos días de infección, se puede ver que el sarpullido se desarrolla en los pies, porque el virus también se replica ahí. El periodo inicial, donde no se presentan síntomas, es el periodo de incubación. Dura de 6 a 7 días. Y después tenemos un periodo donde se manifiestan los síntomas. Este es un experimento clásico y verán que el virus de sarampión se desarrolla de manera muy similar. Ahora veremos un número de infecciones virales de forma general, como la que acabamos de ver. Tenemos el sitio primario de la infección, comúnmente el tracto respiratorio o una superficie mucosa de algún tipo. Pueden encontrar membranas mucosas en los tractos respiratorios y gastrointestinal, o tal vez la piel, si se atraviesan la capa de las células muertas. Estos son sitios primarios de replicación. Los virus pueden ser liberados de ahí e infectar a otras personas. Pero en muchos casos el virus también llega al torrente sanguíneo, provocando una viremia primaria. Después, se replica en diferentes órganos, causando una viremia secundaria, para establecerse en diferentes órganos dependiendo del virus. Varicela zoster, el virus de la viruela de ratón, tienen como blanco la piel. Los enterovirus se establecen en membranas mucosas. Los pulmones son blanco de rinovirus, hantavirus. Otros el riñón, el tracto gastrointestinal, el sistema nervioso central. Como pueden ver, la viremia juega un papel muy importante en la diseminación del virus del sitio original de infección al órgano blanco, y es aquí donde se manifiesta típicamente la enfermedad. Como vimos en el modelo de ratón, la viruela de ratón provoca un sarpullido. Muchas infecciones virales humanas también lo causan, y aquí se muestra un par de ellas. Un picornavirus de la misma familia de poliovirus, el virus del sarampión, parvovirus, el virus de rubiola y varicela zoster. Aquí están los nombres de las enfermedades y los tipos de erupciones que provocan. En la izquierda se muestra una erupción macula-papular. Una erupción macular son puntos rojos pequeños, planos, que se pueden ver aquí. Una erupción papular son puntos más redondos, pero no tienen fluido dentro. Esto es una mezcla de máculas y pápulas, básicamente. La erupción secular es muy distinta. Son vesículas diferentes que contienen fluido dentro de ellas.
Son distintos tipos de sarpullido causados por diferentes virus. No se puede dar un diagnóstico basado solo en las erupciones porque, como se puede observar, varios virus diferentes causan el mismo tipo de erupción. Hasta ahora hemos hablado de virus que se propagan en la sangre. Hay virus que también se pueden propagar en los nervios, lo que se conoce como diseminación neural. Los virus pueden entrar a los nervios en las terminales nerviosas, tales como las terminaciones en los músculos o en los receptores sensoriales, y después se pueden mover por el nervio hasta el sistema nervioso central y replicarse en las células de ahí. Así es como se esparcen los virus de la rabia y algunos herpesvirus en el animal. Cuando eres mordido por un animal con rabia, el virus se esparce por los nervios hacia el sistema nervioso central. Algunos virus, de hecho, se esparcen por una vía diferente, y cuando lo hacen por el sistema nervioso es debido a un accidente. Poliovirus normalmente se encuentra restringido a la sangre, pero en algunas situaciones entra al nervio y viaja de manera muy eficiente hacia el sistema nervioso central. Es un accidente. Los virus viajan por los nervios de maneras muy específicas. Lo pueden hacer de forma retrógrada. Los virus viajan por los nervios de maneras muy específicas. Lo pueden hacer de forma retrógrada o anterógrada. Retrógrada significa que entra en el extremo del nervio y se mueve hacia el cuerpo de la célula neural. Y anterógrada es cuando entra en el cuerpo de la célula y se mueve hacia el extremo. En cada caso, el virus se une a los receptores en el nervio, entra a las células nerviosas, es transportado a lo largo de la fibra nerviosa a través de mecanismos de transporte que usualmente operan para llevar materiales desde la periferia hasta el cuerpo del nervio. Los virus se pueden replicar en la célula nerviosa. Son liberados en la sinapsis y se esparcen a otra fibra nerviosa, y así consecutivamente. Esto permite que los virus se dispersen desde sitios periféricos muy alejados hasta el sistema nervioso central, viajando por las fibras nerviosas a través de la sinapsis. Muchos virus hacen esto. De hecho, se ha utilizado para trazar circuitos nerviosos en animales. Este es un ejemplo donde se utilizó un herpesvirus que contiene una proteína verde fluorescente para trazar circuitos nerviosos en un animal. Se inyecta el virus en un sitio muy específico, ya sea en cierto tipo de neuronas en el cerebro o en la médula espinal, y se puede observar a qué otras neuronas se esparce el virus. Esto se puede hacer para trazar todas las conexiones sinápticas que ocurren. Es un uso muy bueno de la tecnología. En las cavidades nasales hay terminaciones nerviosas. Es como se puede oler. Se tienen cilios olfatorios que sensan en la parte superior de las fosas nasales, y estos tienen una conexión directa con el cerebro. Tienen conexiones nerviosas con la mucosa olfatoria y la parte del cerebro que hace sinapsis con ella está mandando señales para decir qué se está oliendo. Para poder oler, es necesario tener estas aperturas en el hueso, conocidas como plato cribriforme. Sin ellas, no somos capaces de oler. Algunos virus toman ventaja de estas aperturas y entran por ahí para llegar al cerebro a través de la cavidad nasal. Otro ejemplo de diseminación neural. Cuando hablamos de virus que llegan al sistema nervioso central, se usan términos muy específicos y queremos explicarles lo que son. Frecuentemente hablamos de virus neurotrópico, lo que significa simplemente es que el virus puede infectar células neurales. Hablamos de neurotrópico, hepatotropo, enterotrópico. Cualquier célula u órgano que le dé el nombre significa que el virus puede replicarse ahí. Un virus neuroinvasivo significa que si se inyecta un animal con este virus en cualquier lugar que no sea directamente el sistema nervioso central, el virus puede llegar ahí. Si se inyecta el virus en un dedo y llega al cerebro, será un virus neuroinvasivo.
Si inyectan el virus directamente en el cerebro, no les dirá nada sobre si es neuroinvasivo o no. Un virus neurovirulento es aquel que causa una enfermedad en el sistema nervioso central. Estos términos son independientes entre sí. Que un virus sea neurovirulento no significa que sea neuroinvasivo, aunque sí tienen que ser neurotrópico, ya que debe replicarse en células neurales para provocar la enfermedad. Aquí tenemos 3 ejemplos. El virus del herpes simple. No es muy bueno para llegar al sistema nervioso central, es poco neuroinvasivo. Pero si llega ahí, es algo muy serio. Causa una enfermedad en el sistema nervioso central, es decir, tiene una neurovirulencia alta. El virus de paperas es altamente neuroinvasivo. De hecho, un niño antes de ser vacunado suele tener paperas todo el tiempo y la mitad del virus termina en el cerebro. Pero el niño estará bien, porque el virus tiene poca neurovirulencia. El virus de la rabia tiene la peor combinación. Es altamente neuroinvasivo y neurovirulento. Hay casi un 100% de fatalidad si alguien es mordido por un animal con rabia y no es vacunado a tiempo. Toma un par de semanas para que el virus llegue de la mano al sistema nervioso central. Es muy lento. Gracias a esto, se puede inmunizar después de haber estado expuesto al virus de la rabia. Se sabe de solo 2 o 3 personas en el mundo que no estaban inmunizadas y sobrevivieron al virus de la rabia. Una de ellas es una mujer joven en Wisconsin. Le indujeron un coma y el virus no la dañó. Después la trataron con anticuerpos y ahora ya se encuentra muy bien. Es una de las pocas personas que ha sobrevivido. Ya vimos la diseminación en la sangre y neural. Ahora veremos la llegada a los tejidos. No es algo fácil porque existen obstáculos para llegar ahí. Normalmente los tejidos están construidos en 3 maneras distintas o hay 3 interfaces diferentes entre la sangre y el tejido. El virus se encuentra en la sangre y tiene que entrar al tejido porque es ahí donde se puede replicar. En los tejidos conectivos del sistema nervioso central y varios músculos es muy difícil de accesar porque existe una membrana basal alrededor del vaso sanguíneo. Un capilar, por ejemplo, que está formada por células endoteliales individuales unidas muy fuertemente, lo que hace muy difícil el paso a través de ellas. Es muy complicado para los virus llegar hasta esos tejidos. Hay otros tejidos cuyo acceso es más fácil. El riñón, páncreas, el colon tienen una membrana basal, pero las células endoteliales tienen poros. No están unidas muy fuertemente. Por tanto, los virus pueden pasar a través de ellas. Finalmente, hay tejidos como el hígado, donde los capilares prácticamente no existen. Son llamados sinusoides. Aquí está un ejemplo. Se muestra un pasaje entre los hepatocitos. Se pueden ver las células que en este caso son macrófagos hepáticos llamados células Kupffer, que se encuentran alineadas en las paredes de una manera muy relajada. No contienen uniones estrechas. Por tanto, los virus pueden llegar a los hepatocitos muy fácilmente. Aquí tenemos el virus de la hepatitis B, que infecta el hígado. Este virus puede pasar a través de los macrófagos o ir directo a los hepatocitos. El hígado está filtrando toda la sangre y es un buen lugar para que los virus se repliquen. Afortunadamente, solo ciertos virus pueden hacerlo. En el cerebro, la situación es diferente. Si recuerdan, fue el primer caso. Las uniones son muy estrechas entre las células endoteliales y además hay una membrana basal. Sin embargo, hay virus que pueden pasar a través de ellas. No muchos, pero algunos lo hacen y una vez que están ahí, no es fácil eliminarlos. Aquí se muestra un capilar en el cerebro. Hay células endoteliales con uniones muy estrechas cuya función en el cerebro es mantener las cosas fuera de él. Solamente cosas seleccionadas pueden entrar. Además, hay una membrana basal, pero aún así los virus pueden atravesarla. ¿Cómo lo hacen? Algunos virus, de hecho, se replican en las células endoteliales.
se unen a los receptores, entran, causan una inflamación, atraviesan la membrana basal. Algunos son introducidos por transitosis, es decir, se unen al receptor, entran a una vesícula y pasan al otro lado sin replicarse. Los linfocitos y monocitos se encuentran patrullando constantemente la sangre. Estas células son muy buenas para meterse a través de los capilares y en el trayecto pueden llevar virus con ellas. Pueden tener linfocitos infectados con un virus y al introducirse al sistema nervioso central, llevarán al virus con ellos. Este es un resumen basado acerca de lo que hablamos, cómo los virus pueden llegar hasta el sistema nervioso central. Recuerden que los virus pueden llegar transportados a través de los nervios. El virus entra al nervio en un sitio periférico, un músculo o un receptor sensorial, y de ahí es transportado hasta el sistema nervioso central. Puede ser introducido por capilares, ya sea en el parénquima del cerebro o en las meninges. Los virus pueden entrar a través de los ambos tipos capilares, o también pueden entrar a través de vasos sanguíneos en los plexos coroideos, el órgano que produce el líquido cefalorraquídeo. Y los vasos sanguíneos son más permeables que en el resto del sistema nervioso central. Así que muchos virus escogen esta vía para entrar. Y una vez que están en el líquido cefalorraquídeo, pueden ir a cualquier lado, incluido el sistema nervioso central. Estas son las vías por las cuales un virus que se encuentra en la sangre puede llegar a los tejidos a través de los nervios. El siguiente paso es decidir en cuál tejido se va a replicar el virus. Esto se conoce como tropismo tisular. Existen virus enterotrópicos, neurotrópicos, hepatotrópicos, cardiotrópicos, y se refiere simplemente al tejido que el virus prefiere para replicarse. Algunos virus están restringidos en su tropismo. Hay virus que son, por ejemplo, estrictamente hepatotróficos. No crecen en ningún otro lado. Otros, en cambio, son pantrópicos. Se multiplican en muchos órganos. Los virólogos están muy interesados en entender qué regula el tropismo, porque eso puede proporcionar una manera de controlar ciertas infecciones virales. Si eso puede proporcionar una manera de controlar ciertas infecciones virales, es muy importante entenderlo. Si entendemos por qué los virus no se replican en ciertos órganos, podríamos ser capaces de diseñar algún tipo de intervención para su replicación. Estas son algunas de las cosas que han sido reveladas a través de los años como determinantes del tropismo. Susceptibilidad. Es necesario tener un receptor para el virus. Es algo obvio. Si el tejido no tiene un receptor para el virus, este no se infectará. Permisividad. Más allá del receptor, es importante lo que sucede dentro de la célula. Por ejemplo, puede darse el caso que la célula no contenga las proteínas de transcripción que el virus requiere, y eso limitaría el tropismo. La accesibilidad. Algunos tejidos simplemente no son accesibles para ciertos virus. Las defensas físicas e inmunológicas pueden ser tan fuertes en algunos tejidos que no pueden ser quebrantadas por los virus. Así que, aun cuando se cumplan todas las condiciones previas, la respuesta inmune puede prevenir la infección. En este ejemplo se muestra cómo el tropismo no está relacionado con la distribución de los receptores virales. Aquí tenemos 4 virus diferentes, su tropismo y qué receptor utilizan. Por ejemplo, rinovirus. Estos están restringidos al tracto respiratorio. Su receptor llamado ICAM1 se encuentra en todas las células de nuestro cuerpo, por lo que el receptor no explica el tropismo del virus. Debe de haber algo más que lo determine. Lo mismo sucede con influenza, que se encuentra limitado al tracto respiratorio en las personas. El ácido ciálico es su receptor y también se encuentra en todas las células. Nuevamente, algo más es lo que restringe su distribución.
Lo mismo para poliovirus y el virus del herpes simple. Este es un ejemplo de cómo se piensa que está limitado el tropismo del virus de influenza. Recuerden que el receptor se encuentra en todos lados, en todos los órganos. Se cree que la respuesta se encuentra en el procesamiento de la hemaglutinina. Recuerden que la hemaglutinina es una glicoproteína que se encuentra en la superficie del virus y que tiene que ser procesada de tal manera que exponga péptidos de fusión para que el virus pueda entonces hacer fusión durante la infección a la célula. Lo que se piensa es que cuando el virus llega al epitelio del tracto respiratorio, se encuentran presentes proteasas. Estas cortan la hemaglutinina conforme sale del tracto respiratorio. De esta manera, los virus que contienen una hemaglutinina cortada ahora pueden ir e infectar otras células del tracto respiratorio. Ahora, si uno de estos virus llega de alguna manera al sistema circulatorio y va hasta el hígado, es capaz de infectar células hepáticas. Pero los virus producidos en las células hepáticas no serán infecciosos, puesto que no tendrán la hemaglutinina cortada, ya que el sitio de corte es específico para una proteasa que solamente se encuentra en el tracto respiratorio. Probablemente la proteasa explica el tropismo del virus de la influenza. Algunos virus de influenza altamente virulentos no se rigen por esta regla, es decir, por el tropismo limitado por una proteasa del tracto respiratorio. Algunos virus de influenza aviar son muy virulentos, como H5N1. Estos virus tienen una secuencia de múltiples aminoácidos básicos en el sitio de corte de la hemaglutinina. Aquí se muestra la hemaglutinina. La flecha naranja señala el sitio de corte que expondría al péptido de fusión. Estos virus tienen múltiples aminoácidos básicos en este sitio, como mencionamos, lo que los hace diferentes de la mayoría de las demás cepas. Esto básicamente tiene como consecuencia que pueden ser cortados por proteasas que son ubicuas, es decir, que se encuentran en todos los tejidos. Y de esta manera, estos virus pueden infectar muchos órganos. Por cierto, estas proteasas se localizan en el trans-Golgi. Deben recordar de la última clase, donde les mostramos el proceso que sufre una molécula de hemaglutinina mientras viaja por la vía secretoria. Y vimos que algunas pueden ser cortadas en el trans-Golgi por una proteasa residente en este aparato. Son proteasas ubicuas y cortan a la hemaglutinina en la célula antes de que el virus sea liberado. Entonces, estos virus se pueden replicar en todas partes porque estas proteasas se encuentran en todas las células. El virus de influenza aviar H5N1 ocasionalmente infecta humanos. La primera vez que infectaron a una persona fue en 1997 en Hong Kong, y cuando fueron secuenciados, se encontró que contenían estos aminoácidos básicos insertados en el sitio de corte de la hemaglutinina. Se cree que tienen la habilidad de replicarse en muchos órganos, puesto que en las aves lo pueden hacer debido a esta propiedad. Ya hemos hablado de la replicación y de cómo los virus llegan al lugar indicado para hacerlo. Ahora hablaremos de su liberación. Los virus tienen que ser liberados para que la infección se pueda esparcir de un hospedero a otro. No tiene sentido mantener un virus en el hospedero, porque sería un callejón sin salida. Tiene que ser liberado y transmitido. Por supuesto, hay excepciones. En transmisiones en líneas germinales, los virus que se replican en líneas germinales no tienen que ser liberados. O, en el caso de los virus que se transmiten por transfusiones de sangre. Obviamente no son liberados, pero esa es una situación artificial. La liberación del virus puede presentarse en el lugar donde se replicó inicialmente, en el sitio primario, el tracto respiratorio o digestivo, o puede ser en un sitio secundario. Si el virus termina en la piel y produce un sarpullido, el virus se encuentra presente ahí y se puede esparcir a otras personas mediante las erupciones. Esta es la manera en que un virus sobrevive,
a través de su transmisión de una persona a otra. Una manera de que esto sucede es mediante secreciones respiratorias, una vía muy común. Se producen aerosoles ocasionados por toser, estornudar y hablar. Y si estamos infectados, estos aerosoles contienen una gran cantidad de virus. Normalmente en un estornudo se expelen alrededor de 20,000 gotas y todas ellas tienen al menos un virus dentro. Algunas de estas gotas son muy grandes y caen al piso enfrente de nosotros a aproximadamente 1 metro de distancia. Las gotas son de diferentes tamaños y algunas muy pequeñas pueden llegar a una distancia entre 30 y 80 metros. En un avión, por ejemplo, pueden ser absorbidas por el sistema de recirculación del aire e infectar a muchas personas. Son realmente gotas muy pequeñas y son conocidos como núcleos de gotitas. Es la manera como los virus infectan a otras personas. También podemos contaminar nuestras manos con virus. Si tenemos una infección respiratoria y nos tocamos la nariz, podemos contaminar a otras personas al saludarlas. Y si ponemos los dedos en la nariz o en la boca, introduciremos el virus de nuevo. Son maneras muy comunes de transmitir los virus. Las heces también son una vía típica, sobre todo en países subdesarrollados, pero incluso también en Estados Unidos, como veremos después. La contaminación del agua con aguas negras es una buena vía para transmitir infecciones virales. También a través de la sangre, mediante mordeduras de vectores, piquetes con agujas, también por orina, semen, leche. Hay un virus que es transmitido entre ratones por medio de leche. No sabemos de ningún virus de humano que pueda transmitirse de esa manera. También tenemos la transmisión por la piel, como herpesvirus, poxvirus y papilomavirus. Ahora, ¿cómo se transmiten los virus? Ya hablamos de dónde se liberan, pero ¿cómo se transmiten? La transmisión es necesaria para mantener la cadena de infección. Queremos dividirla en 2 patrones generales. Uno donde se tiene solo una especie infectada, como humanos, y la transmisión se da igualmente a humanos, sin la intervención de vectores o donde la infección se alterna entre insectos y hospederos vertebrados. Ejemplos de infecciones de humano a humano son el VIH, el virus del papiloma, rinovirus. Los humanos son reservorios naturales para estos virus. No hay hospederos animales ni insectos que los contengan. Claro que puede pasar no solo con humanos, también hay animales que transmiten una infección entre sí. Entre los ejemplos de infecciones virales que se transmiten de humano a humano a través de mosquitos están el virus del oeste del Nilo, el de la fiebre amarilla, dengue. Hay muchísimos ejemplos. También hay muchos virus que se transmiten entre animales por medio de vectores. Estas son las 2 situaciones generales. Esta habilidad de ser transmitidos depende obviamente de propiedades físicas del virus, su estabilidad física. Y algunas de estas propiedades son controladas dependiendo si el virus tiene una envoltura o no, dado que ésta tiende a ser frágil, sensible a pH bajo. Los virus con envoltura frecuentemente son transmitidos por aerosoles o por inyecciones, pero siempre hay excepciones. Hay algunos virus envueltos que de hecho entran por el tracto digestivo. En general, los virus no envueltos tienden a ser más resistentes en el ambiente. Pueden soportar desecación, detergentes y situaciones más extremas. Pero de nuevo, hay excepciones. Estos virus normalmente son transmitidos por las rutas fecal, oral y respiratoria. Aquí tenemos algunos términos acerca de las transmisiones que es importante saber. Transmisión iatrogénica. Significa simplemente que un personal médico infecta a alguna persona, lo que sucede de manera frecuente. Las infecciones adquiridas en hospitales son muy comunes. Es mejor mantenerse alejado de ellos, porque normalmente las personas se infectan cuando van ahí. Nosocomial, cuando se infectan en un hospital o centro médico.
Transmisión vertical significa simplemente que la infección fue transmitida de padres a hijos, por ejemplo, durante el alumbramiento o al amamantar al bebé. Y la línea germinal es un concepto diferente. Es cuando los virus están integrados en el DNA cromosomal, por ejemplo, el DNA proviral de los retrovirus, el cual se transmite de padres a hijos mediante la línea germinal. Y finalmente, una transmisión horizontal se refiere a todo el resto. Si alguien le transmite sarampión, esa es una transmisión horizontal. Un par de cosas más que son principios generales y que tienen un efecto en las infecciones. La liberación del virus, por supuesto, es algo determinante. Pero resulta que la geografía y la estación del año también tienen una influencia en la incidencia de infecciones virales. Exploraremos ejemplos específicos. La geografía es muy importante. Restringe dónde se localizan los virus. Puede necesitar hospederos específicos. Si un humano obtiene un virus de un animal y el animal no se encuentra presente en todos los lados, esto limitará la infección. Igual con un vector. De hecho, esto era muy importante hace años. Antes de que hubiera viajes globales, las infecciones virales se encontraban muy restringidas. Un gran ejemplo es la viruela, así como el sarampión que se encontraban en Europa. Desde mucho tiempo antes que la gente viniera al Nuevo Mundo y las personas en el Nuevo Mundo, hasta donde sabemos, no tenían sarampión o viruela, hasta que fue traído hasta aquí por los colonizadores. Y esto los aniquiló, porque nunca habían sido expuestos a este tipo de patógenos. Estos virus permanecieron localizados porque los únicos reservorios son los humanos, y las personas no habían cruzado los océanos hasta entonces. La geografía realmente podía limitar las infecciones. Actualmente viajamos a todas partes, por lo tanto, los virus tienen menos restricciones, pero aún así, estas siguen existiendo. Un ejemplo es el virus de chikungunya. En este caso, el vector puede afectar la localización de la infección. Este virus es un togavirus del género alfavirus. Es un virus envuelto de RNA de cadena positiva, transmitido por este mosquito. Hasta donde se sabe, la infección se transmite de humano a humano a través de este vector, el mosquito. No se sabe de ningún reservorio animal, pero pudiera existir. Cuando alguien es infectado, le da un sarpullido, dolor en las articulaciones. De hecho, el nombre viene de los síntomas de la infección. Esta enfermedad fue endémica de África y partes de Asia por muchos años. Nunca estuvo presente ni en Estados Unidos ni en Europa. Pero en 2004 surgió un brote en Kenia que se esparció a India y al mismo tiempo hubo un brote en esta isla llamada Reunión. Es una isla francesa. Hubo personas europeas que viajaron en vacaciones a Reunión y al regreso llevaron el virus a Europa. Y así se diseminó la infección por todas partes de Europa, Escandinavia y también Australia y Japón. Gran parte de esta diseminación fue consecuencia de que el virus encontró un nuevo vector, que lo transmite en diferentes lugares. El nuevo vector es este nuevo mosquito, conocido como mosquito tigre asiático. Previamente este vector era un muy mal hospedero para el virus, probablemente porque no se replicaba bien dentro de él. Pero el virus tuvo una mutación en solamente un aminoácido en la glicoproteína llamada E1, uno de estos trímeros en la superficie del virus. Ese cambio en el aminoácido permitió que el virus creciera en este nuevo mosquito. Y debido a que este mosquito tiene una diferente distribución geográfica que el anterior, cambió por lo tanto la distribución de esta infección viral. En este mapa se muestra la presencia de Albopictus en Estados Unidos. Anteriormente no solía encontrarse ahí. Fue llevado ahí debido al comercio de llantas usadas. Este es un gran negocio. Las ponen en barcos contenedores y viajan alrededor de todo el mundo. Las llantas usadas siempre tienen dentro un poco de agua.
es muy difícil quitarla toda. Los mosquitos se reproducen en estas llantas y es así como llegaron a Estados Unidos. Se cree que originalmente llegaron a Houston, pero no se propagaron en todo el país. Aquí se muestra el mapa de 2007. El mosquito se encuentra cerca de la mitad del país y podría expandirse a otros lugares, como consecuencia de tener el vector correcto en el lugar correcto. La estación del año afecta también a las infecciones virales. Algunos virus se transmiten mejor en determinada estación. Aquí se muestra una gráfica para el virus de la rubiola, que solía ser una infección común en la infancia. Se puede ver que se muestran picos de acuerdo a la estación. En la parte inferior de la gráfica se muestran periodos anuales, de enero a enero. Y en el eje de las Y tenemos el número de casos. También se muestra una gráfica similar para influenza. De nuevo, tenemos el número de casos a través del tiempo y se observa que presenta una distribución distinta de acuerdo a la estación. Incluso poliovirus muestra una distribución diferente, que además depende de la latitud. En latitudes hacia el norte, normalmente es una enfermedad de verano y octubre. En latitudes hacia el sur, se presenta en el verano de ellos, pero es invierno en el norte. Aún no se sabe bien por qué sucede esto, pero se han realizado algunos estudios con influenza. Este virus es estacional. En los climas templados se presenta normalmente en invierno. En este estudio se utilizó como modelo de transmisión al cerdo de Guinea. Se utilizaron 2 jaulas, uno junto a la otra. Se pusieron cerdos de Guinea en ambas y solamente a una de ellas se infectó. Los animales enfermos al toser exhalan el virus y por eso los cerdos de Guinea de la siguiente jaula también fueron infectados. Es un experimento para evaluar la transmisión. Se probaron diferentes condiciones de temperatura y humedad relativa. Podían controlar la humedad de tal forma que iban desde la humedad baja a la humedad alta, a 2 temperaturas diferentes. Estas son las condiciones que se encuentran en invierno: baja humedad y baja temperatura. La idea es que esto favorece la transmisión del virus de influenza. Y también podría explicar por qué las infecciones de este virus se dan típicamente en los meses de invierno, cuando es muy seco tanto adentro como afuera y la temperatura es baja. Todo esto podría favorecer la supervivencia del virus en el ambiente. Sin embargo, solo para mostrarles que esta nunca es la historia completa, esta es una gráfica de influenza de hace unos años, en un par de países distintos: Estados Unidos y algunos otros países con clima tropical, México, Colombia, Brasil y Argentina. Aquí se muestra en azul a Estados Unidos y se puede observar que hay un pico en los meses de invierno y luego baja en primavera y verano. Después viene otoño y de nuevo invierno. Los picos de infección se presentan otra vez. Pero también se observa que mientras más vamos hacia el sur, los picos se dan en la mitad del año. Son climas tropicales, donde la humedad es alta al igual que la temperatura. Es entonces que estos casos son realmente inentendibles. Hay una estacionalidad diferente en los climas tropicales, los cuales no se pueden explicar con el ejemplo de la humedad. Debe de haber algo más que controla esta infección que aún desconocemos. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase en la que hablaremos de las defensas del hospedero.